En este día lunes, continuando con el tema que estamos estudiando esta semana, viendo al invisible, vamos a estudiar el tema en el nombre de Jesús. Yo creo que ya lo ha escuchado usted muchas veces porque cada vez que hacemos una oración, por regla general, terminamos con esta frase. Pero, ¿qué significa esto y qué implica para nuestros crisoles? Lo vamos a descubrir en este día, así que vamos a orar. Querido Señor y Padre eterno, necesitamos tu gracia y tu amor para poder hacer frente a todos los desafíos, pero ayúdanos a comprender qué significa orar en el nombre de nuestro Salvador y que al comprenderlo nuestra vida pueda ser transformada por ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Niper, ahora nos encontramos en un tema que creo es bastante interesante porque, quieras o no, nosotros los seres humanos tendemos a querer que las cosas se hagan muy a nuestra manera, y en los últimos momentos que Jesús estaba aquí con sus discípulos en la tierra, trató de ayudar a sus discípulos a comprender cómo enfrentar los desafíos de la vida. En ese momento encontramos un capítulo que es fascinante en la Biblia, Juan capítulo 14. Pero quizás para poner el contexto en esto, pastor, ayúdenos a ver qué está pasando en Juan capítulo 14 que los discípulos están enfrentando y por qué es tan necesario que luego ellos se encuentren con esta frase que hemos conocido mucho, que conocemos muchos: si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Esa promesa de Jesús. Muy bien, creo que si nosotros retrocedemos un capítulo antes, San Juan capítulo 13, allí Jesús hace algo por sus discípulos, entra en una comunión especial con ellos. Incluso, quiero decirles algo, porque estudiando esto hace algún tiempo atrás, me di cuenta, en ese relato que tenemos en el libro de Juan, que en el capítulo 13 están todos los discípulos de Jesús, incluyendo a Judas. Sí. Jesús viene, les lava los pies. Recordemos, aquí estamos hablando de esa última semana de vida de Jesús antes de ir a la cruz. Pero luego, lastimosamente, Judas abandonó la presencia de Jesús, traicionó a su maestro, no aceptó el perdón de su maestro. Y el capítulo 14 es un capítulo muy bonito, nosotros lo recordamos especialmente por la primera parte, Sí. donde Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, y Él hace unas promesas maravillosas como: voy a prepararles un lugar, vendré otra vez. Saben que Judas ya no escuchó esas promesas. Y eso fue lo que a mí me impactó estudiando. Estoy haciendo un pequeño contexto, estudio del contexto para ahora entender esta parte que vamos a analizar hoy. Y Judas no escuchó ya esas palabras. Él se ahorcó, ya no escuchó la promesa de Jesús: vendré otra vez, les voy a preparar un lugar. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Ahora nosotros tenemos la oportunidad hoy de escuchar Amén. Esas promesas. Y entre esas promesas que Jesús les dice, no terminan allí, porque luego hay un discípulo de Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿y cuál es el camino para el cielo? Y Jesús le dice: mira, estoy aquí, yo soy el camino, se los he dicho. Y entonces Jesús les hace una promesa maravillosa, y es la que vamos a leer en este momento al ir a San Juan, el capítulo número 14, y vamos a leer específicamente los textos que tienen que ver con el título o con el estudio de este día. Vamos a leer el versículo 12 hasta el versículo 14. Sí, y dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Pastor, antes de que haga el comentario, estas palabras me resultan muy interesantes porque de alguna manera los seres humanos queremos que esto se convierta en esa gran fórmula mágica que haga que todo lo que yo desee suceda. Pero ¿qué está diciendo Jesús aquí realmente? Bueno, creo que cuando nosotros analizamos el contexto que Jesús está diciendo, en primer lugar, noten que Jesús estaba diciendo que el creyente lo iba a imitar a Él, o sea, iba a estar en su lugar, porque dice: el que en mí cree,
primero tiene que ser un creyente. Para comenzar, tenemos que ser creyentes. Para responder a esa pregunta, bueno, ¿será que Jesús dijo que todo lo que yo ore, Él me lo va a dar? Veamos cuáles son las condiciones y de qué está hablando. Número 1, tiene que ser un creyente. El que en mí cree. No que a medias, no que sí, tal vez, pero esto no, cree. Las obras que yo hago, Él las hará. En segundo lugar, Jesús está hablando de los propósitos del Padre, de los propósitos de salvación. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y dice, aún mayores, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré. Aquí notamos que también está pedir en el nombre de Jesús, pero no, eso no significa solamente poner la frase al final. De una oración. Claro. No, significa vivir la vida de Jesús, ser un creyente como ya vimos, vivir como Jesús vivió en esta tierra y luego Jesús promete, lo haré, pero dice, para que el Padre sea glorificado. Entonces, lo que yo le pida para que Él lo haga, tiene que llevar gloria a Dios. Amén. Así que en ese contexto lo que estamos viendo aquí es que cuando Jesús promete que Él hará todo lo que le pidamos en su nombre, que Él hará, lo que está diciendo es que Él lo hará si cumple con todas esas condiciones que nosotros hemos visto, si cumple, y voy a resumirlos tal vez a ponerlo en otras palabras, si cumple con su propósito de salvación, si cumple con su gloria, si cumple con sus planes, con su persona, con su protección, o sea, todo está basado en la persona de Cristo. Amén. Si algo que yo le pido a Él cumple con ese propósito, sin duda Él lo va a responder. Aunque esa respuesta no significa darme exactamente lo que yo le pido, pero siempre lo va a responder. Y como la Biblia se estudia no solamente un texto, porque si yo leo solo ese texto, claro, yo voy a llegar a la conclusión que es así. Sabe que este texto también está homologado en otras partes de las Escrituras, especialmente hablando en el pensamiento de Juan. Por ejemplo, me gustaría que viéramos esta misma promesa, como Juan lo pone en su primera epístola, el capítulo número 5 y el versículo 14. Primera de Juan, capítulo número 5 y el versículo 14. Luego vamos a ir a otro versículo en esa misma carta. Y dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien, ahí está otra condición. Allá vimos que tenía que ser un creyente en Cristo, que es para su gloria, que es para hacer las obras que Él hacía. Aquí dice, añade una característica más, su gloria. Voluntad. Ajá, su voluntad, que sí. si pedimos, dice... para conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad, Él nos oye. Sí, entonces, sí, aquí está, no solo es porque a mí se me ocurrió, tiene que ser conforme a la voluntad de Cristo, pero también el versículo 15 ahí mismo tiene otra clave. Y dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, ahí nuevamente vuelve a la certeza, el cristiano tiene que estar seguro. Capítulo 3, versículo 22, veamos nuevamente lo que dice. Y dice así, cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Muy bien, aquí hay otro requisito. Dice, yo soy un guardador de los mandamientos. Entonces, Él me oye. Cuando Él nos oye, cuando oramos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sí. Así que este no es un cheque en blanco. Cuando Jesús dijo ahí en San Juan 14, todo lo que pidan yo lo voy a hacer, y yo en este momento, Señor, quiero un Lamborghini, un auto de lujo, ya me lo va a dar Dios. No, porque no está cumpliendo con estas condiciones. Y aún en su epístola, en su evangelio, ahora regresemos al evangelio, en San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 7, un capítulo más adelante de ese capítulo que leímos al principio, nuevamente también está este concepto. Y dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muy bien, aquí hay otra condición, dice, yo tengo que permanecer en Cristo Jesús. Tal vez alguien puede pensar en este momento, hermano Gerson, yo pensé que eso era más fácil, entonces mejor ya no pido, porque es como que
le decimos a una persona, como que nos digan, ¿usted quiere vivir 10 años más? Sí, claro. ¿Qué tengo que tomar? ¿Alguna pastillita? Y ya estuvo. No, y que me digan, no, todos los días tiene que salir a caminar 5 kilómetros. Bueno, yo entonces ya no quiero vivir los 10 años más. Con todo esto, que hemos visto las condiciones, los requisitos, para que se cumpla ese texto que dice que que si pedimos algo en el nombre de Jesús, Él nos oye y lo hará. Tenemos que nosotros vivir bajo el propósito y los planes de Dios para nuestra vida. Cuando eso se cumpla, nosotros podemos estar seguros que podemos orar. Usted ore al Señor, usted hable con Él y no tenga ninguna duda que Él lo oye y no tenga ninguna duda que Él lo hará, solo que lo hará conforme a su voluntad superior. Amén. Bueno, pero en ese sentido, pastor, ahora, ¿cómo debemos, si lo puedo poner en estas palabras, cómo debemos esperar que se manifieste esta voluntad? Porque tal vez suene muy pretencioso, pero tal vez alguno de nosotros pueda decir, pero sí, yo he tratado de vivir de esa manera y aunque no soy perfecto, nadie es perfecto, trato de entregar todo lo que soy a mi Dios y vivir para Él, y cuando he orado me he levantado y las cosas parece que permanecen igual, no han cambiado, parece que no ha cambiado nada. ¿Cómo podemos lidiar con la idea de que Dios es tan poderoso que puede calmar una tormenta, como lo vemos en los evangelios y como lo hemos visto en testimonios, estoy seguro, pero también a veces su poder se va a manifestar de una manera que podríamos decir es silenciosa? Es correcto. O sea, cuando yo oro al Señor y me levanto de esa oración, pero aparentemente o realmente no ha cambiado nada, no significa que Dios no esté obrando. Y eso tenemos que saber. A veces Dios obrará de una manera dramática, en el momento, en el instante. Yo he visto oraciones, tanto en mi vida como en la vida de otras personas, que han sido respuestas dramáticas, instantáneas, milagros. Esos son los milagros. Dios puede hacerlo, pero no todo el tiempo Dios los hace. A veces Él obra en silencio, Él tiene un tiempo para hacer las cosas, pero Él lo está haciendo. Y aquí entra lo que estudiamos el día de ayer. Lo que tenemos que aprender es a confiar en nuestro Padre Celestial, en su propósito para nuestras vidas, en su salvación, y saber que al final todo obrará para nuestro bien y que Él siempre cumplirá sus promesas. Amén. Así que le queremos invitar, querido hermano, querida hermana, a tener esa relación tan estrecha con Dios que pueda decirle todo lo que hay en su corazón y confiar que el Señor se encargará de todas esas situaciones en el momento adecuado. De todas maneras, ya sabemos, porque nuestro pastor nos lo explicaba el día de ayer, la cruz de Cristo es la garantía que nosotros tenemos de que Dios siempre va a estar pendiente de nosotros. Y queremos pedirle, pastor, que ore por nosotros por eso, para que podamos mantener esa confianza de que cuando yo oro, Dios siempre está atento a lo que yo estoy necesitando. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque esta promesa que nos has hecho es de mucho valor. Gracias, Señor, porque podemos ser parte de tu propósito, de tus planes y de tu voluntad para la salvación de este mundo. Y sabemos, Señor, de que siempre que obremos de acuerdo con ese propósito de salvación, tú vas a responder nuestras oraciones. Síguenos ayudando, ayúdanos para confiar en ti, Padre, a pesar de que no veamos una respuesta inmediata, poder saber de que tú anotaste ese pedido y que lo vas a responder de la mejor manera, que cumple de acuerdo con tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.